Muy buenos días. Les saluda Sergio Alcalde desde su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, aquí desde las instalaciones de Radiorama Guadalajara, en la Perla Tapatía. Estimado auditorio, pues qué bueno que está con nosotros, mandándoles un saludo siempre afectuoso y siempre pues esperando hayan pasado unas excelentes fiestas navideñas y deseándoles también pues un excelente año nuevo, este 2026, que estamos a 2 días de que arranque, y pues esperando que todos sus planes, todos sus nuevos proyectos, toda la continuidad de todos los que tenemos pues se lleven a cabo este 2026 con escenarios de abundancia en trabajo, de abundancia en salud, de abundancia en energía, de abundancia en fe y de abundancia de muchas cosas buenas. Eso es lo que le deseamos este 2026, estimado auditorio. Pues bien, agradecemos el día de hoy a Yair Ramírez, que hace que salgamos al aire de la mejor manera. Muchas gracias, Yair, por estar con nosotros y también dándoles nuestro teléfono para que pueda enviarnos su WhatsApp, su mensaje, haciéndonos saber sus dudas, sus inquietudes, sus quejas y sus recomendaciones. Estaremos muy atentos en el 33 10 97 36 65, 33 10 97 36 65. Y bien, empezamos nuestro programa con algo que a todos nos interesa y que a todos nos preocupa, para que tomemos las precauciones en cuanto al clima. En esta semana el clima en Guadalajara y su zona metropolitana será mayormente soleado y seco, con mañanas frescas y tardes cálidas, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 28 grados centígrados. Los cielos serán despejados con pocas posibilidades de lluvia. Se esperan también días agradables para este cierre de año, ideales para actividades al aire libre, con vientos moderados y con un ligero descenso de temperatura hacia el fin de semana. Debemos recordar que el mes más frío del año entrante, es decir, en este 2026, será en enero, donde se esperan temperaturas que rondarán entre los 5 y los 10 grados centígrados, aunque las máximas seguirán siendo templadas alrededor de los 24, es decir, se espera un arranque de año muy prometedor en cuanto al clima, estimado auditorio. Ya las posibilidades de lluvia se disipan, aunque no se descarta la posibilidad de una de ellas, que son las famosas cabañuelas. Y para presentar el panorama del día de hoy, de nuestro programa, pues iniciaremos con varios temas. Uno de ellos es que perdimos con Argentina, y no perdimos en fútbol, perdimos pues fuimos los primeros a enterarnos que perdimos por la preferencia de inversión en el cierre de este año, es decir, el día 25 se tomó la decisión. Y nos da esto una lección geopolítica, la verdad, muy dolorosa, estimado auditorio, en donde ya con nuestra ubicación geopolítica, con nuestra ubicación estratégica que tenemos y con contar con más de 50 tratados comerciales con el mundo, pues Argentina, mientras que nosotros celebrábamos la Navidad, nos confirmó que OpenAI eligió a este país sudamericano para su inversión de infraestructura en inteligencia artificial, con una inversión que supera los 25,000 millones de dólares. Es decir, pues una inversión que pudiéramos nosotros haber también nosotros resuelto, pero pues la verdad ya nos estamos dando cuenta que no estamos perdiendo por la ubicación, perdimos por la energía. Mientras este país sudamericano ofrece incentivos fiscales agresivos, potencias renovables disponibles en la Patagonia, pues nosotros estamos ante un escenario en donde perdemos inversiones por falta de esta certeza jurídica, por falta de esta certeza energética. Para que usted se dé una idea, estos data centers, estas inversiones gigantescas que se hacen, requieren, en este tipo tan especial y por la dimensión de este proyecto, energía por más de 500 megawatts de potencia que debe ser verde, así lo piden ellos en sus políticas, es decir, que debe ser energía renovable, y que ningún suministrador en el país, ni CFE, ni ningún privado, de momento puede garantizar. Y sí podría hacerse, sí podría llevarse a cabo, nada más que sucede, estimado auditorio, que para hacer ese tipo de inversiones, pues se requiere
poco más de 500 millones de dólares, que los inversionistas ante este escenario en donde no tenemos un árbitro neutral, donde no tenemos piso parejo para este tipo de inversiones y no tenemos las condiciones en cuanto a certeza jurídica, pues muy pocos se animan a invertir. Y entonces pues ya estamos viendo aquí los primeros indicadores de este cierre de año, en donde no se pronostica el mejor año para la inversión extranjera en nuestro país. Y hoy, el día de hoy, ya la Comisión Nacional de Energía, el día de hoy lunes 29 de enero, lanza la liberación de 30 permisos, que la verdad no son otra cosa más que un escape de una válvula de seguridad que seguramente pues quiere prevenir ahí las consideraciones que en otros programas, en muchos programas lo hemos dicho, las consideraciones que deben revisarse para el Tratado de Libre Comercio ante las controversias que se van a presentar y que no nos va a ir bien como país ante los reclamos de Estados Unidos y Canadá por los decretos y por el cambio de normativa que ya se está dando y que está teniendo serias afectaciones. Todo eso es lo que de alguna forma se presenta este fin de año en el tema de energía, que no es muy halagador para nuestro país y que pues bueno, como lo decía, no perdemos por ubicación, perdemos por falta de incentivos y por falta de condiciones de esta naturaleza, de que es certidumbre jurídica, y por no tener toda esa cuestión de apoyo gubernamental que todo país requiere para este nuevo modelo de inversión. En lo que es una perspectiva de este tipo de eventos, pues entramos bajo un modelo de soberanía restrictiva. El Estado centraliza la planeación, pero transfiere los costos de transición al sector privado. Es decir, nuevamente varios indicadores ponen en riesgo la viabilidad de los proyectos, en donde estos nuevos proyectos que, por ejemplo, se autorizan el día de hoy, muchos de ellos seguramente van a tener la problemática de la cuestión le llaman reforzamiento. La Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía le llaman reforzamientos, y esos reforzamientos son parte de una inversión complementaria que se lleva a cabo con los proyectos originales. Es decir, los inversionistas llegan y presentan un proyecto con una inversión proyectada para una recuperación en un determinado número de años, y cuando ya empieza el proyecto a aprobarse, a avalarse, pues resulta que este proyecto requiere obras de reforzamiento en líneas de transmisión, requiere obras de reforzamiento en subestaciones de potencia, requiere obras de reforzamiento en comunicaciones, y todos estos proyectos, pues ante esos nuevos costos que no estaban contemplados en el proyecto original, pues hacen que tengan un costo mayor, y muchas veces, en muchas ocasiones, estos proyectos pues pierden la viabilidad. Eso es lo que de alguna manera estamos viviendo ahora con estas posturas del gobierno, en donde muchas veces el gobierno debería de hacer esas infraestructuras, debería generar esas condiciones de reforzamiento, y que sea la zanahoria para que estos inversionistas lleguen y depositen sus recursos y generen fuentes de empleo y generen las condiciones de competitividad de la energía para que esto pueda darse. Pero como tenemos funcionarios y tenemos un grupo radical dentro de este gobierno que no permite que estas cuestiones se lleven a cabo, pues entonces esto es lo que impide que estas inversiones de alguna manera pues pierdan su atractivo y pierdan su encanto. Y bien, el nuevo plan sectorial, donde la presidenta Sheinbaum aprueba este plan de energía, establece nuevamente que el Estado mantendrá el 54% de la generación, es decir, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que se genera una condición ahí soberana, que ellos llaman soberanía restrictiva, en donde el gobierno quiere participar en todas estas cuestiones, y no está mal que lo haga, pero sí se requiere la participación privada,
sí se requiere la participación de condiciones que faciliten estas inversiones. El gobierno, estimado auditorio, debe generar las condiciones de factibilidad, las condiciones para que todo esto se propicie, para que todo esto sea llevado a cabo de la mejor manera, de una manera expedita, de una manera también en donde no tengamos problemas de burocracia, donde no tengamos problemas de corrupción, donde tengamos toda esta cuestión de apoyo para que puedan generarse las mejores condiciones. Ese es el trabajo del gobierno, no que nos esté limitando y no que nos esté de alguna manera poniendo trabas y más trabas para que estos proyectos no se lleven a cabo. Entonces les decía que el gobierno ratifica a la presidenta Sheinbaum que mantendrá el 54% de la generación. Sin embargo, el documento recorta la meta de energías renovables al 38% para el 2030. No debemos de perder de vista, estimado auditorio, que la meta que teníamos para el 2025, es decir, para este año que está terminando, era del 35%. Esos fueron los acuerdos internacionales que se llevaron en las administraciones de Peña Nieto, que fueron los acuerdos internacionales de París y de Kioto y de algunos otros acuerdos que se llevaron a cabo, en donde se tenía un compromiso de que el 35% de las energías que se generan en el país serían renovables para el 2025 y serían renovables también el 50% de estas para el 2050. Y hoy, ya con esta administración, ya lo anunció la presidenta, el 38% de las energías serán renovables, pero para el 2030. Esas son las nuevas metas modificadas, amañadas, de alguna manera mutiladas, esa es la palabra, mutiladas, para que se lleven a cabo estas metas que no nos ayudan en mucho para todas las nuevas políticas empresariales que se presentan en cuanto al consumo de energía verde. Nos vamos a ir al primer corte comercial, estimado auditorio. Vamos a regresar en un momento. Estamos hablando de datos y notas importantes que sucedieron este 2025 y las que se prevén para este 2026. No le cambie, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. En un momento regresamos. Ya de regreso aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Estimado Radio Escucha, si usted se acaba de sintonizar, si usted nos acaba de conectar, estábamos hablando de las nuevas inversiones que se dan en Sudamérica y en Argentina sobre todo, y que perdimos como México ante una posibilidad muy elevada que teníamos, pero perdimos por cuestiones en donde la energía no es lo suficientemente satisfactoria para cumplir las necesidades de estos proyectos importantes de 25,000 millones de dólares, donde OpenAI y Sura Energy firmó un acuerdo para una inversión de esta naturaleza, en donde se busca generar un consumo de 500 megawatts de potencia en energía verde que siempre esté en firme. Es decir, cuando dicen que en los textos que la carga es en firme, es decir, que los 500 megawatts van a estar al 100% consumidos y estos serán generados por energía verde. Y situación que aquí en México pues no hay los suficientes suministradores, incluyo a la CFE, de generar este nivel de generación de energía limpia solo para un solo punto. Entonces, y los privados pues están inhibidos, están de alguna manera confundidos porque no hay las condiciones de certidumbre jurídica y de certidumbre de inversión para llevar a cabo este nivel de inversiones que en energía superaría los 500 millones de dólares. Y hablando ya del nuevo plan sectorial, que es con lo que cerramos el corte comercial, hablábamos pues de que se ratifica que el Estado mantendrá el 54% de la generación en el país, y también pues hablábamos del incumplimiento que teníamos con acuerdos internacionales de llegar al 35% de energías renovables en este 2025, y fue modificado para que sea el 38% para
próximo 2030. Ojalá y lo podamos cumplir. Seguramente sí, pero nuevamente estamos mutilando e incumpliendo los tratados internacionales en donde de alguna manera prometimos estas condiciones. En un análisis estratégico se establece que la meta del 38% es insuficiente para los compromisos del net cero corporativos. Esto a los empresarios transfiere la obligación de descarbonización de todo lo que son sus empresas y los obligan a invertir en sitio, es decir, en esta nueva modalidad que es autoconsumo. Usted, estimado empresario, ya podrá generar en sitio hasta 20 megawatts en su empresa y si no lo hace, pues va a tener, para el cumplimiento de estas obligaciones, va a tener que comprar certificados limpios, porque la red de CFE seguirá siendo mayoritariamente fósil, es decir, seguirá conduciendo energía generada por petróleo y no solamente seguirá en esa condición, sino que también seguirá saturada. Y cuando hablamos de saturación, bueno, ahorita vamos a tocar el tema de toda esta cuestión de saturación, pero vamos a hablar también de cosas buenas que sí se dieron con la cuestión de expansión en lo que es infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y las redes nacionales de transmisión y de distribución. Y también nuevamente CFE anuncia que para este 2026 se inicia la construcción de proyectos que serán para una capacidad de 6,000 megas, es decir, 6 gigas. Con una inversión de 29,000 millones de pesos para renovables y almacenamiento, es decir, todas estas energías renovables que seguramente serán, muchas de ellas solares, tendrán baterías para su almacenamiento. Y además reportó que aumentó su generación en un 24% en este 2025 en todo lo que es el segmento o el sector de hidroeléctrica. Sí es un dato muy cierto y se va a reforzar muchísimo para este 2026 todo lo que es esta entrada en operación de las nuevas centrales hidroeléctricas, que muchas de ellas se repotencializaron, se modernizaron, porque muchas de ellas ya no operaban. Y en un análisis estratégico que nos hace favor de enviarnos el ingeniero Alejandro González Rangel, que es un invitado nuestro, que también fue un invitado nuestro y un conocedor de todo este escenario de energía, nos dice que la inversión se concentra en el norte, en Puerto Peñasco, y en el sureste, en todo lo que es Tabasco, Chiapas y todas esas zonas que han sido muy olvidadas a lo largo de la historia de nuestro país, pero ha dejado huecos en el Bajío, aquí en Guanajuato, en Querétaro, aquí en la zona de Jalisco, y es donde casualmente o paradójicamente, estimado auditorio, están los puntos de mayor ingreso per cápita recibe el gobierno federal de estos estados. Entonces es una cuestión paradójica en donde pues nosotros no entendemos por qué no se refuerzan las condiciones de energía en esta zona que tanto produce y que tanto aporta al Estado. Es decir, es otro de los desaciertos que tienen los funcionarios, que no entienden el tema de comercialización, que no entienden el tema financiero, y que, insisto, hay grupos radicales que hacen que todas estas condiciones de generación y de progreso no se den en nuestro país. Eso existe en esta administración. Entonces tenemos que ser claros y ponerlo sobre la mesa y avisarle a la presidenta, si no lo sabe, pero seguramente pues ella está muy enterada del tema. Entonces, cuando hablamos de que dejan estos huecos en el vacío, pues a eso nos referimos. El aumento hidroeléctrico que se presenta, pues es de alguna forma relativo, es de alguna forma coyuntural, porque dependemos de la lluvia, y apostar a la estabilidad de la red al agua en estos tiempos donde existen tantos contrastes y tantas locuras en el cambio climático, pues es un riesgo operativo muy alto. El tema del agua, estimado auditorio, es impredecible, porque aparte de que el agua la controla pues la Comisión Nacional del Agua, no la controla CFE ni ningún otro organismo, llevan una especie de orden cuando se extrae agua de las presas, y el orden es que el primero en importancia para que podamos sacar agua de las presas es el consumo humano, es decir, las plantas potabilizadoras y todas las zonas urbanas que requieren de este vital líquido. El segundo lugar, estimado auditorio, es el uso agrícola, que se usa para la alimentación de nuestro país. Y es decir, cuando con agua
quiere desfogar agua para riego agrícola, le avisa a la Comisión Federal de Electricidad que va a desfogar agua y que prepare sus turbinas y que prepare las condiciones para que vayan a generar energía. Es decir, no son 24/7 estas plantas, es decir, no podemos depender de esos niveles de almacenamiento que pudiéramos entender que así sean en el buen sentido de abundancia, porque no lo tenemos así. El agua está limitada para uso humano y para uso agrícola, y ya que estas condiciones empiezan a desfogarse, entonces la Comisión Federal de Electricidad en muchas partes de estos puntos de almacenamiento empieza a generar. Esa es una de las cuestiones que de alguna forma se presentan en todos estos esquemas de generación hidroeléctrica que se dieron este 2025 y que se van a dar este 2026. Entonces, el agua no es un punto de referencia para tener la certeza energética que requerimos en nuestro país. Y otro de los temas por los que no estamos contentos en Jalisco, y hay que decírselo a la presidenta, porque aportamos el 4.8 del Producto Interno Bruto para lo que es el gobierno federal, y que pues de que de alguna manera no somos retribuidos de la mejor forma por parte de estos acuerdos que se dan ahí a nivel cupular. Y pues no estamos contentos, presidenta, no estamos contentos hoy porque se anunció la semana pasada que la Comisión Federal de Electricidad confirma que la termoeléctrica que se tenía proyectada en Juanacatlán fue descartada. Y esto se debe a una oposición social y presiones municipales, y que seguramente también debe haber algunas cuestiones ecológicas. El gobernador Pablo Lemos confirmó que la planta se reubicará fuera de Juanacatlán, pero muchos reportes indican que la inversión puede redirigirse a otros estados como Baja California Sur. No sabemos qué tanta certeza tenga esto, pero lo que sí es que pelearemos y buscaremos de todas formas que esa inversión regrese a Jalisco. Regrese a Jalisco porque el occidente opera con un déficit energético del 35%. Esta cancelación elimina la posibilidad de alivio a corto plazo que teníamos proyectada para el 2027. Todo esto se proyectaba también para cumplir con las factibilidades energéticas de nuevos parques industriales de alta tecnología, donde esto ya estaba comprometida. Y todo esto pues va a generar que sigamos importando energía, va a generar que sigamos siendo un estado con déficit en cuanto a generación, ya que pues somos el antepenúltimo estado en generación de energía en el país, y vamos a tener todavía pues la necesidad de alimentarnos de líneas de transmisión que ya son obsoletas, que ya tienen más de 40 años operando, muchas de ellas, y que muchas de ellas están no detenidas con alfileres, no operando con alfileres, están operando con un chicle muy usado, estimado auditorio. Entonces, esto pone en riesgo la cuestión operativa y la cuestión de certeza energética en nuestro estado. Entonces tenemos que buscar cómo estas inversiones se reposicionan y son nuevamente pues consideradas para nuestro estado, porque no hay ahorita una certeza de que este tipo de inversiones surja. Y volviendo al tema de que por qué no se ha dado la inversión de este tipo de generación en este estado, por qué en nuestro estado, en Jalisco, por qué las inversiones en generación no se dan. Y muchos comentarios en Ciudad de México surgen de que por ahí la cuestión social y la cuestión ambiental muchas veces no ha dejado que estos proyectos se estructuren, no ha dejado que estos proyectos se lleven a cabo, y tal es el caso de la Primavera en Cerritos Colorados, donde en los 80s hubo un gran conflicto ambiental y político para que esta inversión no se llevara a cabo, pero hoy hay todas las condiciones ecológicas, hay todas las condiciones políticas, hay todas las cuestiones de inversión para que este proyecto pueda llevarse a cabo, y se pueda llevar a cabo también con una asociación
público-privada. Pudiera ser que esto se diera, ojalá y así sea, pero bueno, eso está también bajo un criterio que usted, estimado auditorio, podrá considerar y sin duda pues que tendrá la mejor opinión. Nos vamos a ir a un segundo corte comercial, vamos a regresar en un momento. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente, hablando de notas y datos que sucedieron este 2025 y que se espera que este 2026 pues mejoren estas condiciones de cierre que tuvimos en este año que se va, y que pues de alguna manera queremos que sea mejor, ¿no? Que las cosas mejoren en todo lo que es el tema medio ambiente y todo lo que es el tema energético. Regresamos en un momento, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Nuevamente ya de regreso aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Si usted nos acaba de sintonizar, estimado Radio Escucha, pues les platico que estábamos hablando sobre todas las nuevas regulaciones y todas las nuevas disposiciones que tiene la Comisión Nacional de Energía y los nuevos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, con sus bemoles y con sus consideraciones que nosotros a nuestro criterio pues ponemos sobre la mesa. Y por ejemplo hablábamos de la cuestión de las ampliaciones y repotencializaciones de las hidroeléctricas, pues que estas para hacer planes de operativos, para hacer planes de lo que son las proyecciones energéticas, pues dependemos en gran medida de lo que es el clima, de lo que es los fenómenos del cambio climático y de todas estas consideraciones que también realiza Conagua para la distribución del agua, donde pues ellos priorizan el uso del consumo urbano en las zonas donde la población así lo requiere, y también para el uso agrícola. Entonces todos estos desfogues generan pues una condición de reservas cuando el agua sale para generar energía. Entonces muchos de estos puntos de generación se manejan de esta manera. Y bien, tenemos una pregunta ya del público. Es el ingeniero Víctor Granados que nos pregunta ¿cuál es el panorama para la generación de energía con plantas nucleoeléctricas? Muchas gracias, Inge Víctor, agradecemos mucho tu pregunta. Y cuál es lo que nosotros creemos en ese sentido de plantas nucleoeléctricas. Pues en nuestro país la única planta nuclear que tenemos es Laguna Verde, y ha funcionado yo creo que más de 30 años que tiene esa planta operando, 30 o 35, pues en muy buenas condiciones. Ha tenido algunos incidentes que han sido corregidos, que han sido atajados ahí con mucha premura y con mucho profesionalismo, porque es una planta que opera 24/7 con una gran eficiencia. Pero creo que este tipo de proyectos en nuestro país, pues seguramente mucha gente los ve como satanizados, como tabús, como proyectos de altísimo riesgo, y no es para menos, porque las experiencias que se han tenido, por ejemplo, en Chernobyl y que se tuvo también en Japón, en Kioto, pues dejaron una estela de muerte terrible, con incidentes ahí muy lamentables en todo lo que es la cuestión esta del resultado de estos accidentes. Pero también hay plantas nucleares, estimado ingeniero Víctor, en donde los fabricantes y los proveedores de estos equipos nos dicen que aún queriendo nosotros hacer un sabotaje, queriendo nosotros hacer un daño para que la planta esta se dañe, para que la planta esta genere algún daño o alguna otra condición, aún así ya no es posible que esto suceda. Esas son las noticias buenas para las plantas nucleoeléctricas en México, solo pues que sí tiene que haber una cuestión de iniciativas privadas, de iniciativas de inversión que no venga del gobierno y de tecnologías que no vengan del gobierno, porque la primera es que esta tecnología pues trae grandes avances en innovación, grandes avances en cuidados, en requerimientos de seguridad, que para los niveles que manejamos en nuestro país, pues no sería difícil adaptarnos, sin duda, pero que todavía estamos limitados. Yo creo que todo este entendimiento y esta apertura para la cuestión de plantas de esta naturaleza, Inge Víctor, pues le faltará algunos años, aunque ya muchos países como Alemania también las ha reducido en su fabricación. Pues seguramente con estas nuevas
con estos nuevos planteamientos de donde está imposible sabotearlas, pues nos pondrán a pensar en unos años para buscar que esto pueda darse. Y hay otro punto importante, Inge Víctor, este tipo de energía es renovable, este tipo de energía pues es muy aceptada en toda esta cuestión de países ultramodernos, en donde toda la cuestión renovable lo ven con buenos ojos, estimado ingeniero. Muchas gracias, Inge Víctor, por su pregunta. Espero que haya sido contestada de una manera pues aceptable, llamémosle así. Muchas gracias, Víctor. Y bien, continuamos con lo que es el rescate financiero del año, hablando ya de hidrocarburos. Pemex, en donde Banobras anuncia que destinará más de 100,000 millones de pesos para saldar adeudos de Pemex antes del 30 de diciembre, es decir, antes de mañana, para evitar con esto un colapso en la cadena de proveeduría. Y esto ocurre en un contexto donde Pemex suma 3 años consecutivos de caídas en producción, cerrando noviembre con apenas 1.3 millones de barriles diarios. Y no es que seamos o que tengamos preferencias políticas, pero en el 2017, 2016, 2018 todavía, Pemex generaba 1.8 millones de barriles diarios, es decir, 500,000 barriles menos. Hoy, hace ya más de 7 años, en donde se ha estado pues ha sido muy recurrente este nivel de producción de 1.3, 1.1 millones de barriles diarios contra 1.8 generaban anteriormente. Y esto se debe, no es que a que bajaron las reservas, a que bajó la exploración, se debe, estimado auditorio, a que hay pocos valientes que inviertan en ese sector. Entonces, pues lógicamente todos esos pozos han estado disminuyendo en cuanto a su producción y ya no ha habido inversionistas que han atacado en la manera en que en otros años se invertía en ese segmento tan importante que es los hidrocarburos, en que aunque ya vayamos en un proceso de transición en este tema de que son los combustibles fósiles. Y haciendo un análisis estratégico que nos hace nuestro amigo el ingeniero Alejandro González, el Estado está usando banca de desarrollo para gasto corriente, para pagar facturas que son muy atrasadas, desviando recursos que podrían financiar la transición energética actual. La solvencia de la cadena de suministros petrolera sigue siendo frágil para este 2026, es decir, no vienen escenarios buenos para Pemex. Ojalá y que nos equivoquemos, ojalá y que las cosas mejoren en este país, pero bueno, esos son los escenarios. Y hablando de cuestiones en donde ya vemos más agradable todas las implementaciones de las energías, y donde tenemos ya algunos programas que no hablamos de nuestro máximo ídolo como país que tenemos, que es China, el monstruo de las 1,000 cabezas, de las 1,000 cosas buenas que podemos imitarle sin duda. En la región de Qinghai, en China, en un área de más de 800 hectáreas que ellos le llaman área desertificada, pues aquí nosotros le llamamos desierto, en donde apenas cae 1 o 2 veces lluvia al año y todo está cubierto por arenas, y donde el desierto cada año se come cientos de hectáreas y pareciera que ahí la vida retrocede. Descubrieron en un proyecto solar fotovoltaico que sin así planearlo, sin así predecirlo, además de la energía eléctrica que genera, pues transformaron el área ambientalmente con grandes beneficios para todo ese entorno. En primer lugar, disminuyeron los vientos en toda esa zona hasta en un 50%, ya que los paneles solares cortan las turbulencias que generan los vientos, y esto propicia mucho menos erosión en todo lo que es el suelo. Y en segundo lugar, generaron también estos paneles sombras que protegen al suelo de la luz del sol tan intensa que se presenta en esos puntos, generando menos evaporación hasta en un 30%. Y el tercer lugar, con esta implementación de este parque solar, estos paneles que cubren esas superficies tan extensas y tan grandes y que se enfrían por la noche, se convierten en condensadores de humedad, propiciando un riego por goteo por el rocío que ahí se genera y cae cada mañana en el suelo. Y esto genera que
que esta tierra, que esta arena, bajo los paneles, la humedad aumente hasta en un 20%. Y eso hace que nuevamente lo que en algunos cientos de años de la Tierra atrás había pastizales, nuevamente crezcan, nuevamente se den y la vegetación regrese. Y apareció un problema maravilloso en toda esa zona con el exceso de hierba, y por lo que invitaron a comunidades aledañas a llevar a sus borregos, porque es una zona montañosa también, y que hay muchos borregos y cabras, dando alimentación a más de 20,000 animales que generaron un nuevo modelo ecológico y económico en la región. Entonces, todos estos borregos, aparte de que se comen la hierba y evitan que esta misma tape los paneles para evitar que disminuya su generación, también fertilizan el suelo, transportando sus semillas en sus heces, y también generan ingresos extras a 18 pueblos que están pegados a esta granja solar. No es una maravilla, estimado auditorio. Todo eso se generó en China sin que se pudiera planear, y además de que de la energía que genera el huerto produce biodiversidad, empleo, recarga los mantos acuíferos y revierte el crecimiento del desierto. Este y muchos otros casos de éxitos han llevado a China a ser un ejemplo de país en el mundo, y por eso son nuestros ídolos. Todos los días pudiéramos estar platicando de nuestros amigos chinos, pero bueno, no todos los días tenemos nuestro programa, pero bueno, así tratamos de hacerlo. Y estimado auditorio, en una especie de resumen de esta maravilla que se presenta en estos proyectos, un campo solar puede ser una gran herramienta para proyectos de gran escala en zonas desérticas como las que tenemos en México. Un parque solar puede ser también un lugar inhabitado, sin vida, y también puede ser lo contrario si se hacen bien las cosas. Es lo que siempre promovemos que se haga. Hay mucho por hacer en nuestro país en todo este tema de biodiversidad. Lo dejamos a usted con lo que importa más, su mejor opinión. Nos vamos a ir a un último corte comercial. Vamos a regresar en un momento. No le cambie. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Ya de regreso aquí en nuestro programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, ya en la recta final de nuestro programa, en donde, si usted nos acaba de sintonizar, estimado auditorio, estábamos hablando de los distintos conflictos y las distintas problemáticas que se presentaron este 2025, y estamos buscando cómo encontrar los datos alentadores que se pueden presentar para este 2026. Y entre los datos alentadores está la gran inversión que ha hecho Comisión Federal de Electricidad para mejorar las condiciones de competitividad y de suministro de energía eléctrica en el país, con las reservas y los demoles que nosotros como privados vemos en el sentido de las hidroeléctricas que se están repotencializando y que de alguna manera nos hacen que dependamos del cambio climático y de la distribución del agua para poder generar esa energía que tanto requerimos. Entonces, también hablábamos de las limitantes que tenemos en los permisos de generación de energía. También hablábamos de los 30 permisos, paradójicamente, que se dan el día de hoy para la apertura de una nueva era vinculante de energía que proyecta el gobierno federal, y esperemos que se den los mejores resultados. Entonces, también hablábamos de las limitantes que tenemos en todos estos proyectos con las obras de reforzamiento en líneas de transmisión, en comunicaciones y en subestaciones, que se requieren complementarias al proyecto, a la inversión inicial, para que estos proyectos se hagan viables, y que esa cuestión de infraestructura complementaria de reforzamiento pues la haga el gobierno federal, que esa sea la zanahoria para la atracción de la inversión. Y hay un punto importante que quizá algunos nos confundamos, estimado auditorio. Por ahí hemos dicho en algunos programas, y hay muchos datos que así lo dicen, que Jalisco es el primer lugar en generación distribuida en el país, y sí, efectivamente lo es. Efectivamente lo es en cuanto a la cuestión de instalación de paneles solares domésticos, comerciales y también industriales. En ese sentido, sí somos el primer lugar, pero en la cuestión de generación de energía a gran escala, con centrales hidroeléctricas de gran volumen, como las de ciclo combinado, que se han estado de alguna manera
reubicando en otros estados donde teníamos ya un proyecto aquí en Jalisco y que buscaremos por todos los modos y por todas las formas de que se lleve a cabo. Vamos a enterar a la presidenta que no es justo que este tipo de proyectos se vayan a otros estados cuando representamos un gran ingreso para la federación y cuando representamos un gran esquema de progreso a nivel estado y que somos un ejemplo para el país, y nos limitan con 934 megawatts que no se instalaron. Debemos buscar todas las formas, todas las condiciones educadas y todas las cuestiones que justifican esta inversión para que se quede en Jalisco. Seguramente el gobernador estará buscando ya cuáles son los escenarios y cuáles son los puntos para que se lleven a cabo estas inversiones en nuestro estado. Ojalá que el señor gobernador, si no nos escucha, que alguien se lo diga para que sepa que estamos todos los jaliscienses interesados en buscar que estas condiciones de energía se lleven a cabo en nuestro estado, porque se requiere y porque tenemos ya contamos con esa energía, en pocas palabras, ya contamos con esa energía. Y volviendo al dato de lo que es el escenario de generación distribuida, que son la instalación de paneles de energía en techumbres de casas y también en residencias y también en industrias. También la cogeneración eficiente es generación distribuida, no hay que perderlo de vista, estimado auditorio. Y cuando hablábamos de sistemas fotovoltaicos, tenemos unos datos muy interesantes del Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica, donde hablan que todos los proyectos que fueron vendidos en 2025, en el país, el 60% de ellos fueron de contado, el 14% fue de crédito propio de cada uno de los usuarios, el 36% se llevó a cabo mediante crédito externo, es decir, alguna institución de crédito, algún banco que prestó dinero para llevarlo a cabo. Y el cuarto punto en instalación de paneles fotovoltaicas, que fueron los proyectos que más se vendieron, que fue un 19%, fueron las empresas que instalan paneles en sus negocios o en casas y que ellos les venden la energía a los usuarios. Se llama PPA, que es Power Purchase Agreement, o leasing, que también es así. Es decir, usted, si no está enterado, estimado auditorio, contrata una empresa financiera que instale paneles, que hay varias en nuestro estado y en nuestro país, y esa energía que generan los paneles, usted usuario se lo compra a esta financiera, y el 19% de todos los que se vendieron en todo este año fueron por esa metodología. Y a pesar de que el 47% de estos encuestados señalaron que al crédito como una de las herramientas claves para cerrar estos proyectos, el contado sigue siendo el rey, es decir, el 60% de todos los equipos que se instalaron solares fueron de contado. Se recortó lo que es el PPA como herramienta financiera y bueno, en un 1% que casi quedó igual. Este 2026 será un año de oportunidades claras para las financieras que deberán impulsar proyectos seguros y de valor. Ojalá y así sea. Y estimado auditorio, pues hasta aquí nuestro programa. Hasta aquí el día de hoy con todo este tema de datos y de números que esperamos hayan sido de su entendimiento y de su agrado, pero que muchos no son muy agradables. Pero bueno, así son las cosas, tenemos que decirlas y tenemos que buscar de la mejor manera, de la manera más amigable, hacerle saber a usted lo que estamos viendo en el tema de energía y en el tema de medio ambiente. Pues me despido deseándoles un excelente año este 2026, que esté lleno de abundancia, que esté lleno de cosas buenas, y pues nos vemos aquí el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Un abrazo para todos. Feliz año nuevo.